¿Cuál es tu propuesta para el Ecuador en los difíciles momentos que estamos viviendo? Ya está, 30 minutos. Dele ahí. Hasta, no. Prueba. Yo me muevo mucho, me puedo mover. Dele nomás. 30 minutos. Bien, ¿ah? Bien, viene con hasta el Beck y todo, bien, bien, bien. ¿Qué te pasó? 30 días jugando fútbol. 2 horas después. ¿Eso es verdad o es la historia que estás contando para no quedar mal al frente de todos los...? ¿Qué? Ese sí es herido de guerra. A ver, aquí todos son estudiantes de la Escuela de Negocios, de gobierno. No, aquí de todas las carreras prácticamente. ¿Pero están como que segmentados por escuela o es...? 3 horas después. ¿Cómo llegaron? ¿Quién es escuela de gobierno? Minoría. La carrera es nueva de ciencias políticas. ¿Quién aquí es ciencias políticas? A ver, ahí está. Tiene que tomar lista, hacer como el match y obligarlos a venir. A ver, hagamos... La pregunta es primero la propuesta de gobierno, pero hagámoslo conversacional. Parece de estructura de debate, entonces hagámoslo lo más conversacional posible. A ver, ustedes son ciencias políticas, ¿no? Por quieran. Justo en lo que veníamos conversando antes de venir acá, nació un tema importante de cómo los candidatos deben hacer campaña. Entonces les hago la pregunta, ustedes que son de la Escuela de Gobierno o Ciencias Políticas. ¿Qué es lo más importante de un candidato que hace campaña? ¿Qué debería hacer? Jan, he visto que tu plan de trabajo obviamente pues se centra en la seguridad del país. Yo creo que tú, bajo tu currículum, pues eres una persona que está apta. ¿Qué me habrá querido decir? Sin embargo, hay más problemas que se presentan. Uno de ellos es, por ejemplo, ahora, que el mercado, hablando en economía, no tiene un precio fijo en base a las verduras, hortalizas y frutas. Un problema así, ¿cómo tú lo resolverías? Porque, por ejemplo, el día de hoy la caja de banano puede costar 12, 11 dólares. Mañana puede costar 6 y quizá luego puede costar 20. Esto es un problema grave, obviamente, porque para el pueblo ecuatoriano, que nosotros compramos pues nuestras propias verduras y todo eso, cambia. Quizás para muchos que si pueden costearlo dicen, bueno, son 12 dólares, mañana son 14, no pasa nada. Pero para otros, 12, 14 dólares sí representa un cambio. ¿Qué alternativa o qué solución presentarías tú para resolver este problema? Ya, a ver, les propongo lo siguiente. Hagámoslo de votación, elijamos un problema que tiene el Ecuador, entre todos la mayoría, y trabajemos ese problema. Pero ahí tienes un problema justo esta mañana, porque, a ver, yo estudié economía. Marce, yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino, claro que voy a entender. Y eso es un tema súper interesante de cómo el libre mercado falla en la provisión de insumos básicos, por ejemplo, alimentación, porque tienes la especulación, tienes el arbitrage, y cómo eso hace que un mercado que debería ser perfectamente competitivo no cumpla con necesidades del día a día. ¿Ya? Pero tal vez esto es muy específico, lo lanzo. ¿Cuáles creen que, dentro de los temas más grandes, aquí mencionamos educación, salud, seguridad y empleo, ¿cuál quieren tratar? Tenemos que tener más allá el conocimiento de cómo vamos a financiar esto, porque estamos atravesando a la actualidad una crisis económica bastante considerable. Y tocó un tema de precisamente los jueces y fiscales que no hacen su trabajo. Creo que la mayoría aquí conocemos esa realidad, pero es precisamente por la falta de recursos y financiamiento, y también, más allá de crear obras, tenemos que mantener estas obras, porque muchas veces, en el caso de los hospitales, se crearon hospitales, pero están abandonados, por ejemplo. También las unidades judiciales a la actualidad no tienen financiamiento para seguir trabajando. ¿Cómo vamos a financiar, a implementar y a aumentar la capacidad operativa si, primero, no podemos contratar porque no tenemos cómo pagarles? Tenemos instituciones totalmente quebradas. O sea, ¿cómo vamos a financiar el plan de gobierno que nos propone? Porque aunque a largo plazo se puede hacer en el plazo de algunos meses que se propone en esta contienda, tenemos que también verificar cómo van a surgir los medios para financiar esto. Ya, a ver, pero dos comentarios ahí. Una, yo les postulé sobre qué querían conversar. Si era balance de déficit presupuestario, será otra conversación. Pero para responder, porque yo dije al principio, tenemos dos números sobre el cual vamos a alinearnos. 1.300 millones de presupuesto para todo lo que es gasto corriente, pago de nómina, todo eso, y 800 millones de inversión. Eso, y todo lo que estamos mencionando entra dentro de ese presupuesto. Ya cómo financiarlo, digamos que es otra conversación que podemos dejarlo para después, pero... Estás bien pendejo. El lineamiento aquí es seguridad, ¿no? Porque si no, nos quedamos aquí de largo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer a nivel de seguridad? Usted llega a la presidencia, tendría ya a las puertas del fenómeno del niño. ¿Qué acciones se van a tomar inmediatas para mitigar esos efectos? Por ejemplo, tenemos Esmeraldas inundados, se nos viene una crisis sanitaria, por ejemplo, el dengue, chikungunya, todas esas enfermedades propias del fenómeno del niño. ¿Qué va a tomar para frenarlas? La acción inmediata para dentro de los primeros 30 días. Sí. Y ojo, y si te va a tocar dar el discurso con las lluvias encima.
Pero repito, este es un tema de enfoque. O sea, les pregunté que sobre qué querían hablar. Entonces el tema es que no logramos cerrar un tema y sacan otros temas. Creo que uno tiene que ser disciplinado en qué temas. Ándate a la vez.